Hola, ¿cómo están? Me llegó una carta. Sí, una carta muy especial. Y esta, que es un poco mágica, un poco tecnológica, nos trae la historia del arte correo en el Instituto 52. ¿La abrimos? En el año 2012 hicimos nuestra primer convocatoria desde la sede Boulogne del Instituto 52. La idea era compartir tarjetas viajeras ATC para el mundo del arte correo y recibir en correo postal tarjetas de todas partes del mundo, de todas las escuelas que quisieran participar de este encuentro. La idea simplemente era hacer una gran muestra de tarjetas. El tema era libre. Tantas tarjetas nos llegaron que nos sorprendió la tarea y tuvimos que hacer una muestra preliminar en 2012 y una gran carpeta con todo lo que nos había llegado en 2013. Así que subdividimos el trabajo en 2 años y en 2013 fuimos armando según temáticas esa gran carpeta que siguió recorriendo instituciones con las alumnas que la iban usando para mostrar y compartiendo la idea y para que todos los chicos de las instituciones donde ellas estaban practicando también las pudieran descubrir y realizar. En 2014 decidimos cambiar de formato y trabajar sobre una hoja 4. En este caso la propuesta tenía que ver con la escuela. ¿Dónde está la escuela? Fue la pregunta que decidimos hacer y sobre 2 dibujos diferentes las personas tenían que completar, o sea, agregar y devolver su visión de esa pregunta. Así que como pueden ver, íbamos fluctuando desde la cabeza y los libros al edificio. Pregunta que al día de hoy también ha dado mucho para pensar. Una de las características más interesantes del arte correo es que no se compra ni se vende, no se gana ni se pierde, solo se muestra y se intercambia. Y nos ha servido desde que iniciamos estas experiencias en el instituto para mostrar e intercambiar muchas ideas, pensamientos y sensaciones. En el 2016, después de trabajar con tierra sobre cartones, sobre material y diferentes materiales reutilizados, se nos ocurrió hacer postales. Así que invitamos a participar a todos los que querían enviándonos postales con la consigna representa tu lugar en el mundo. Y nosotras desde el Instituto 52 hicimos postales reutilizando el mural que habíamos hecho con tierra sobre cartón. Así que fue una experiencia muy divertida,
de mucha transformación de los materiales y de las situaciones, y fue casi una fiesta, podríamos decir, que estaba planificada la muestra. Fue casi una fiesta porque estaba planificada para 3 días, porque le habíamos pedido permiso a las instituciones con las que compartíamos sede, pero tan divertido, tan atractivo, tan interesante era pasar por ese pasillo y ese hall lleno de postales, que duró más de una semana y todos súper contentos, y cada uno se iba llevando. Cuando la desarmamos, decidimos que cada uno se fuera llevando una postal, cada una de las personas que pasaban por ahí, así que de esa muestra nos quedan los recuerdos, porque las postales se fueron a diferentes casas, y como ustedes pueden ver, son muy diversas. Para muchos expertos en arte conceptual, los trabajos colectivos previos a la exhibición, como el diseño del espacio, la gestión de permisos y el armado de la muestra, forman parte de la obra de arte. Con este pensamiento se amplía la noción tradicional de obra de arte hacia un concepto ampliado de hecho o fenómeno artístico. En 2019, para seguir variando y recreándonos, inventamos una nueva propuesta de mensajes. La idea era, con papeles de revistas, doblarlos de tal manera que se hicieran sobres, que parecieran los típicos sobres de cartas, y en esos sobres típicos poníamos un mensaje que íbamos compartiendo con quien quisiera jugar a este juego de intercambiar una carta. La idea la desarrollamos en 2 momentos. Uno, en una feria de artes y ciencias donde nos habían invitado a participar, y el otro en el Festival de Poesía, donde repartíamos mensajes. La propuesta fue muy libre y cada uno podía después hacer lo que quería con ese sobre que llevaba ese mensaje que completaba cada persona.